con su obligación y los hijos quedan expuestos al desamparo, ¿no? Porque no pagar una cuota alimentaria es también un daño emocional para un hijo. Vamos a cambiar de tema, Argentina electoral y la economía. Una economía que no termina de dar buenas noticias. Está Federico Furiase con nosotros, economista especialista en temas financieros de la consultora ECO. Muchas gracias por estar aquí, Federico. Por favor, un placer. Inflación, cevicho, difícil de domesticar. ¿Por qué? Bueno, en realidad, si uno se remonta al principio de la administración de Macri, me parece que ese fue el gran problema, ¿no? Subestimó los costos que tenía bajar en la inflación, ¿no? Allá por 2015. Te lo podría decir como que había la intención de tener una política monetaria para bajar rápido la inflación, pero los equilibrios macroeconómicos no estaban preparados. Había que subir tarifas, sí, había que bajar el déficit fiscal, había que corregir el tipo de cambio. Todavía se seguía financiando el Tesoro al Banco Central, eso generaba emisión monetaria, si bien era más baja. Entonces, eso generó que no estuviesen las condiciones para bajar la inflación, incluso generaron más desequilibrios. Ese intento por tratar de bajar la inflación mientras esos desequilibrios seguían ahí, y así terminó 2017 con muchas levacs del Banco Central, el tipo de cambio atrasado y un déficit externo muy fuerte, que eso generó que el proceso de desinflación que vimos en 2017 se vio interrumpido cuando el mercado cortó el crédito. Federico, una pregunta antes de que sigas. Efectivamente eso se puede sintetizar en el peso de la herencia pasada, es decir, para barajar y dar de nuevo había que tomar algunas decisiones que el gobierno no estuvo dispuesto a tomar en 2016. Por ejemplo, el tarifazo, por ejemplo, la devaluación. ¿Podríamos sintetizarlo así? Exactamente, ese fue el problema de la herencia, pero una política económica que subestimó los costos de bajar la inflación, que pensaba que el mercado te iba a financiar y que de todas formas podías bajar la inflación a pesar de esos desequilibrios, y eso también falló. Y eso generó un combo complicado que se pagó en 2018, producto de los desequilibrios acumulados, un mercado que bajó el pulgar, y un 2018 donde el dólar se movió 110%, la inflación 47,6% y los salarios 30%, con un costo político muy importante en términos de aceleración de la inflación y caída de la actividad. Ahora bien, esos desequilibrios se están mejorando, producto de ese ajuste que se está haciendo de forma compulsiva y con un costo político importante. La política monetaria está siendo muy dura, pero todavía tenemos una inflación muy persistente. Claro. Y ahí entra un poco más tu pregunta, que tiene que ver con... Argentina tiene mecanismos de propagación muy rápidos de la inflación que tienen que ver con inercia. Inercia es... Hoy se están negociando paritarias que tratan de recomponer lo perdido el año pasado. Sí. Indexación de contratos al pasado. Jubilaciones, por ejemplo, ajustan por ley a la inflación pasada. Tarifas, contratos de tarifas que tienen costos dolarizados. Entonces, la devaluación te obliga a tener más aumento tarifario para bajar los subsidios y el déficit fiscal. Por otro lado, los movimientos del tipo de cambio en una economía que piensa en dólares todavía, lamentablemente, también generan problemas. Entonces, a pesar de que tenemos una política monetaria muy dura, que controla la cantidad de dinero y que pone tasas muy altas, estamos teniendo inflación muy alta estos meses, producto de la inercia, la indexación de las correcciones y la suba de tarifas. Tenemos suba de tarifas muy fuerte. Las subas de tarifas era un mal necesario. Era necesario sincerar el verdadero valor de la energía y de esos servicios públicos. Eso está claro. Sí. Hay acuerdo en el mundo de los economistas sobre eso. Fíjate que en 2015 los subsidios, producto del atraso tarifario, explicaban gran parte del déficit fiscal. Claro. Entonces, además, el atraso tarifario no solo generaba déficit fiscal que se financiaba con emisión e inflación, sino que también generaban un problema de restricción de divisas, porque se te dio vuelta el desbalance energético de divisas. Pasaste de 7.000 millones de dólares en 2006-2007 de superávit comercial energético a un déficit de 7.000 millones. Entonces, había que recomponer tarifas para generar inversión en esos sectores. Lo que pasa es que se hizo de una forma muy rápida y con un gobierno que te diría quedó en el peor de los mundos. Porque fíjate que en 2017 la visión del mercado era no hiciste el ajuste. Y es verdad, el déficit fiscal no bajó durante 2016 y 2017. Pero para la gente el ajuste tarifario fue de shock. Entonces, esa paradoja dejó al gobierno en el peor de los mundos. Y a muy poco de las nuevas elecciones también, ¿no? Por eso, digamos, pasó factura en 2018. Pero te diría que, volviendo al tema de la inflación, esto de la indexación, la inercia que hace difícil bajar la inflación,
no es un componente que viene dado en Argentina, sino que eso es el producto de años y años de inconsistencia monetaria y fiscal, de tener desequilibrios fiscales, financiar con maquinita, con deuda, y de inconsistencias que generaron, digamos, un problema en el lado de los ahorros en moneda local, y entonces tiene que haber una persistencia de una política monetaria en el tiempo, con equilibrio fiscal y precios relativos acomodados, para que esa indexación y esa inercia se vaya diluyendo. Pero cuesta y tiene un costo político. De incorporar, se estabilicen los números y los porcentajes y la inflación adquiera volúmenes, escalas razonables. ¿Eso se puede esperar que suceda una vez que llegamos al último segmento del tarifazo? Bueno, los tarifazos los vamos a tener de forma continua, te diría, hasta mayo. Hasta mayo, muy difícil que la inflación rompa el piso de 2,5. A partir de mayo, que ya se termina eso, quizás el mes siguiente todavía arrastra. Tenga un arrastre, bueno, se reajustan los precios por ese tarifazo, el aumento de combustible de marzo, las paritarias que van a estar cerrando. ¿Cuándo es el mes en que empezamos a sacar la cabeza por encima del agua, aunque sea un poquito? Bueno, te diría, eso va a quedar, te diría, para el segundo semestre, siempre y cuando esta política monetaria dura sea exitosa en controlar el dólar, en un año de incertidumbre electoral, con lo que eso significa. Porque el dólar se traslada a precio en Argentina directamente. Si se te descontrola el dólar, se te va a descontrolar la inflación también, con lo cual, para desacelerar la inflación en el segundo semestre del año por debajo del 2% mensual, es necesario, una vez corregido la suba de tarifas y pasada la reapertura de paritarias, que esta política monetaria siga teniendo éxito en lo que tiene que ver con controlar el dólar y lo que tiene que ver también con un crédito que está desconectado de la economía real. Entonces, ¿a qué te referís con eso? El crédito, producto de las altas tasas de interés que tiene que tener la política monetaria para calmar el dólar, genera una desconexión del crédito. Entonces, con el dólar controlado y el crédito desconectado de la economía real. Porque es muy alto, porque la tasa de interés es muy alta. Porque las tasas están muy altas, entonces las empresas tienen un costo financiero muy alto para financiar crédito, lo mismo que el crédito al consumo. Podemos esperar una inflación que se desacelere, pero con esas dos condiciones, y que lo más difícil es controlar el dólar en un año electoral, donde tenés libre movilidad de capitales. ¿Qué podría afectar al control del dólar? ¿Cuál sería el riesgo que, bueno, impacte en la línea de flotación del dólar y se dispare? Bueno, primero Argentina está muy expuesta a lo que pasa en los mercados internacionales, con lo cual, si hay volatilidad en los mercados internacionales, eso puede generar una cierta presión cambiaria, y lo otro tiene que ver con incertidumbre en el año electoral. Eso le pone un piso al riesgo país, genera movimientos al alza en el riesgo país que después se trasladan al dólar. Entonces también va a depender mucho de lo que pase con las encuestas y la incertidumbre política, sobre todo porque tenemos escenarios políticos binomiales. Muy extremos. Entonces eso pasa factura en el dólar y en el riesgo país, con un Banco Central que desde el piso de la zona de no intervención al techo, el dólar tiene 30% de recorrido donde el Banco Central no puede vender. Puede intervenir en el mercado de futuros. El Tesoro le sobran dólares por el lado del programa con el fondo, con lo cual va a poder vender dentro de esa zona de no intervención. Esas son las principales armas que tiene el Banco Central y el Tesoro para controlar el dólar, además de la tasa de interés, pero hay que estar atentos. Hay plazos fijos que se pueden trasladar a dólar y esto que se llama LECAPs, que son las letras que colocó el Tesoro. Federico, imaginemos que el peronismo se unifica detrás de una figura. En un caso puede ser Cristina Kirchner, en otro caso puede ser Roberto Lavagna. En el caso de que fuera Cristina Kirchner, con una historia económica muy distinta, que aumentó el déficit para financiar una política, distribuyó de alguna manera ese déficit fiscal para hacer política y mantener a la sociedad en un estado de consumo continuo, pero no virtuoso, poco realista. En este esquema, un proyecto político como ese, ¿volvería hacia atrás o retoma los lineamientos de la política actual para construir sobre eso? Por ejemplo, el sinceramiento de las tarifas. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el mercado, ante un aumento, digamos, de las posibilidades de Cristina Kirchner, en detrimento del gobierno actual, tendría una primer lectura pesimista, en términos de pasaría factura en riesgo país y en el dólar, ¿no? Porque la primera lectura sería, se vuelve hacia atrás. Ahora dependerá, digamos, lo que tenga que hacer en ese contexto, 2020. En lo personal, yo creo que independientemente del gobierno político que esté en 2020,
Argentina se quedó sin nafta para financiar populismo en 2020, digamos. Tiene que seguir bajando el déficit fiscal, tiene una alta carga tributaria, el mercado no te financia. Está endeudado. Al Banco Central no le sobran reservas, estás endeudado y el FMI es el que te pone la plata para no defaultear con un costo financiero. Tenés que pagar intereses de 4,5% cuando el mercado te pide 10%. Con lo cual, el fondo es una alternativa para no defaultear y para que no se te descontrolen las variables en términos de dólar, inflación. Por eso digo, yo creo que cualquier alternativa política tiene que encontrar un espacio, un consenso político, mantenerse en el acuerdo con el fondo, en todo caso... Y no volver a subsidiar energía. Eso desde ya, pero por eso te digo que eso me parece tiene que estar en el incentivo político de cualquier agenda política que retome en 2020. Argentina no tiene más margen para financiar populismo. Una figura como Roberto Labaña, una cabeza económica como Roberto Labaña, ¿cómo piensa en términos de lo que este gobierno ha hecho, de la herencia pasada y lo que plantea hacia adelante? Bueno, yo creo que, a gran diferencia de lo que sería un peronismo bajo Cristina, Labaña viene a llenar esa demanda que no quiere volver hacia atrás y que también está desconforme con la política económica de este gobierno. ¿En qué punto particularmente? Yo creo que, digamos, todo ese electorado, te diría ese 40%, tenés un 30% con Macri, según las encuestas, un 30% con Cristina, y ese 40% que no quiere ni volver atrás y que está desconforme o que está pesimista con la situación económica, después de la caída del salario real, la desconexión del crédito, la suba de tarifas. La falta de productividad y la baja de exportación. No llegaron las inversiones, digamos, con todo ese fracaso económico del gobierno actual en términos de lo que se esperaba inicialmente. Más allá de una herencia económica muy compleja, me parece que Labaña viene a llenar eso. Lo que pasa que hay que ver si logra ese consenso político que él tiene como restricción, ¿no? Que no quiere competir a nivel interno, y me parece que el problema pasa por ahí, pero para el mercado no sería lo mismo claramente que en la oposición siga jugando Cristina, que Cristina no esté en la oposición y tengas una alternativa, pero también va a depender de quién sea esa alternativa y si se mantiene con el acuerdo con el fondo. Digo, Argentina... 2020 tiene que mantener, a través de un consenso político, dos pilares: estabilidad macroeconómica y reformas estructurales que permitan bajar el gasto público para bajar la recaudación y ser más competitivo. Si Argentina no es competitiva, va a tener que seguir financiando los desequilibrios con deuda. Entonces, tenemos que generar inversión y en los sectores transables. Te digo una cosita más: Corea del Sur, del 97 al 2017, pudo crecer al 4% por año, sostenidamente, porque invirtió 30% de su producto y sus exportaciones crecieron 8%. Argentina en ese periodo creció solo al 2%, porque invirtió 17% de su producto y sus exportaciones crecieron 2%. Entonces, ahí está el desafío de la nueva agenda política. Muy interesante. Ahí tenemos que discutir eso ahora hacia el futuro. Muchas gracias, Federico. No, por favor, un placer. Nosotros nos vamos a un corte, pero seguimos en el Más Info, segunda edición. Vamos a pensar